Bueno, ¿qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya. Pues hoy vamos a tratar otro tema que también de interés comunitario, y para esto doy la bienvenida a mi coconductor Ernesto Arana. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Rafa, muchas gracias. Gracias otra vez a la audiencia por escucharnos, por vernos, y gracias a la doctora Ana Isabel por estar hoy de invitada con nosotros. Pues Ana Isabel Burguete, ¿cómo estás? Invitada de hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. La verdad es un placer. Pues gracias, Ana Isabel, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública. Y de hecho comentábamos con Ernesto sobre la importancia del tema de que hablábamos, que anunciamos para el día de hoy, es acerca de la responsabilidad real que tiene el doctor López-Gatell acerca de la pandemia, si como se le ha tratado de criminalizar, si realmente él tiene todo el peso de las muertes, de los más de 65,000 muertos que ha habido por esta pandemia. Y les envié un artículo donde hablaba sobre esto, ¿no? Sobre pues la medición y el margen de error y todo este asunto de qué es lo aceptable dentro de la epidemiología en pandemia, en un estudio en general, cuáles son los márgenes aceptables, el margen aceptable de error. Pero también está la otra parte, ¿no? Primero quisiéramos platicar de la parte científica, de la parte del cálculo, de lo que es aceptable y lo que no es aceptable para los márgenes de la ciencia, que muchas veces creo pues que la ciencia está ahí y la ciencia es un tanto fría. Son datos, son modelos matemáticos, estadísticos, que al final de cuentas pues no ven el corazón, no ven el cerebro, no ven los sentimientos, son datos simplemente. Y por ese lado quisiéramos empezar, y ya después vamos platicando de la otra parte de la jiribilla política. ¿Cómo lo ves, Ana Isabel, esta parte de la medición? Mira, yo creo que a lo que nos estamos enfrentando, y recordar que nos estamos enfrentando a una pandemia, no es una enfermedad común, no es realmente un fenómeno inusitado, el cual el mundo entero se está enfrentando. Y ante esto, pues en realidad ha habido muchas cosas que se han tenido que tomar decisiones sobre la marcha. No ha habido en muchas ocasiones no ha habido ni siquiera la posibilidad de poder planear algo que no sabíamos cómo se iba a ir presentando. Y esto yo creo que es algo muy importante que mencionar. Definitivamente, no solo en México, no solo en Morelos, sino en todos los países han habido aciertos y han habido muchos errores también, pero esto se debe al problema al que nos estamos enfrentando. Mencionabas de los datos duros, sí, los datos duros son fríos, y al hacer proyecciones estás considerando algunas variables o algunas características bajo el supuesto que estas pudieran estar controladas, las cuales no siempre están controladas porque van a depender de muchas otras cuestiones, desde las características propias de una población y algunas otras. Claro. Ernesto, ¿quisieras comentar algo? Sí, que también creo que es importante para que la audiencia tenga un poco de contexto. A Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, incluso se ha pedido su renuncia vía la carta que enviaron los gobernadores, los 9 de 10 gobernadores de la alianza federalista. Y bueno, digamos, el tenor político de la situación es que hay quien ha tomado esta pandemia para favorecerse políticamente o para atacar políticamente a sus oponentes, ¿no? O sea, yo creo que el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Salud y que el vocero presidencial, el subsecretario, es quien ha salido a comentar diariamente, pues evidentemente, como dice la doctora, es una situación absolutamente inusual, donde ha habido aciertos y yerros en todo el planeta. Incluso los países que sentían que ya tenían
superado de algún modo la primera etapa de la pandemia, pues ya estamos viendo repuntes en Francia, en Italia, en España, ¿no? O sea, Exacto. esto no se ha acabado y efectivamente, claro, asustan los números. Si nosotros decimos México tiene 66,000 y tantos muertos por la pandemia, pues estamos hablando que son más muertos de los que provocaron 11 años de guerra en Nicaragua, por ejemplo, o es casi la misma cantidad de muertos que tuvo la guerra de El Salvador, por poner ejemplos latinoamericanos, ¿no? O sea, evidentemente cada muerto es una familia que se descompone de algún modo. O sea, yo creo que eso es lo importante de asumir en toda su magnitud, pues el impacto que esto tiene, ¿no? Y yo creo que a partir de esos datos que son muy dolorosos y muy crudos, sobre todo quienes son familiares de gente que ha perdido la vida por la pandemia, pues evidentemente ayuda a estas voces que están tratando de generar ruido, ¿no? Y tratando de señalar con el dedo al subsecretario e incluso tratando de criminalizarlo, ¿no? Cuando, bueno, entiendo que las entidades de gobierno, pues en la medida de sus posibilidades y con los recursos que se cuentan, pues han intentado hacer frente a la pandemia. Entonces, claro, a mí sí me llama mucho la atención lo que dice la doctora, porque efectivamente hay datos que, digamos que en la investigación cuantitativa, pues en estas proyecciones se sobreentiende que pueden ser rebasados o incluso pueden quedar cortos, ¿no? Aquí, digamos, de lo que estamos partiendo es que parece que las proyecciones que tenía la Secretaría de Salud se rebasan por muchísimo de lo que ellos habían dicho, o incluso puede ser que no, porque también a medios internacionales, Hugo López-Gatell también dijo otros números. Entonces aquí lo que creo que dejaría un poco tranquila a la audiencia, viniendo de una experta en el tema de la epidemiología, como es la doctora Ana Isabel, pues sería justamente entender por qué estos factores que son múltiples, ¿no? Estamos viendo que son múltiples, están contribuyendo a que esto no se detenga y que cada vez tengamos más muertos, porque va a seguir habiendo muertos. Claro. Pues yo creo que en ese sentido sería la pregunta que el planteamiento del siguiente segmento, Ana Isabel. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y ver, a tratar de analizar un poco el porqué de los diferentes escenarios, ¿no? Lo que comentabas vía WhatsApp, que me decías del mejor escenario contra el peor escenario, y qué es lo que se presentaba, ¿no? Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Regresamos para seguir con este tema acerca de si realmente López-Gatell y en general la Secretaría de Salud tiene la culpa únicamente de la situación de la pandemia, que bueno, que ya dependerá de cada quien su opinión, ¿no? Regresamos aquí en Efecto Mariposa en menos de 2 minutos. Regresamos. Perfecto. De comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti.
Bueno, regresamos aquí, Efecto Mariposa, con el tema que estamos viendo sobre la responsabilidad real que tiene el doctor López-Gatell en la pandemia. Y decíamos, el término, si el término realmente, más bien, si el problema realmente está en la medición. Nos decías, íbamos a comentar algo, Ana Isabel, sobre el asunto del cálculo. Y después nos vamos a otro tema. Ok, yo creo que, vaya, es un tema muy importante y entiendo que ha generado muchas dudas y quizás muchos cuestionamientos, porque obviamente es el hablar de epidemiología y bioestadística, pues no es un tema común ni que sea manejado por la población en general. Entonces, la población en general interpreta los números duros y es a lo que se refiere. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando estamos ante una pandemia que es un problema desconocido, tenemos la capacidad de hacer proyecciones, pero su nombre lo dice. Es una proyección la cual, vamos a llamarle, puede tener varios techos. Un techo bajo, que sería un panorama optimista, un techo intermedio y un techo alto, que sería el menos optimista. Pero las proyecciones no se hacen tampoco a la y se va, sino se consideran características. Por ejemplo, aquí en México no había iniciado la pandemia cuando se empezaron a hacer las proyecciones, y es de las que nos han hablado las autoridades. Tomas en cuenta lo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, la tasa de ataque, es decir, cuál es la capacidad infectiva del virus, cuál fue la velocidad de contagio en otros países. Y es más, considerando lo que ocurrió en otros países, fue una de las causas o de las variables que se tomaron en cuenta para considerar de manera imprescindible la reconversión hospitalaria. Okay. Y esa, por eso fue con lo primero que se empezó, porque entonces se vio que en grandes países del primer mundo, pues hubo una saturación hospitalaria que llevó al caos en salud. Entonces aquí tenemos que reconocer que teníamos o tenemos un sistema de salud pues no muy eficiente y que había sido abandonado durante mucho tiempo. Entonces urgía la reconversión hospitalaria. La tasa de ataque, pues la que se consideró en prácticamente todos los países, es la que reportó China. ¿Cuál era la tasa de ataque de esto? Sin embargo, esa tasa de ataque fue variable en los diferentes países. Y esto es lo que hace que vayan cambiando los panoramas en los distintos países. Y entonces, la proyección, y aquí yo sí quiero ser muy enfática, una proyección no es decir oficialmente lo que va a pasar, sino una proyección es un panorama probable sobre el cual se mueven las autoridades para determinar estrategias. Estas proyecciones pueden terminar muy cercanas o muy lejanas, desafortunadamente. Hay otras cosas que, por ejemplo, ahora, si nosotros vemos las estrategias que se tomaron en México, pues no son muy diferentes a las que se tomaron en el resto del mundo. O sea, en todo el mundo se habló del distanciamiento social. En México se estableció distanciamiento social. Las medidas higiénicas, lavados de manos, gel, toallitas, son las mismas de acá. La sana distancia, igual. Y el uso de cubrebocas. Quizás algunas de las diferencias que tenemos es que en algunos países todo esto fue obligatorio. Obligatorio con sanciones legales. En México tengo entendido que desde el punto de vista constitucional eso no es posible, y además la situación económica del país. No puedes parar, así como se pararon otros países, pero que además tampoco lograron tener un control al 100%, porque aún así la población no respetó al 100%, ¿sí? Pero hubo países que tuvieron la posibilidad de parar absolutamente todas sus actividades, economía y todo entre un 90 al 95%, y aquí en México no fue posible. Y también no es posible porque eso no es factible. No es, o sea, tenemos otro tipo de estructura económica y social. Exacto, somos un país muy grande, tenemos 130 millones con el 50% de pobres y además con un alto porcentaje de economía informal. Entonces, esas eran cuestiones que se tenían que tomar en cuenta, y de ahí
que lo que las autoridades hicieron fue apelar a la conciencia social. Exacto. Yo, en mi opinión, considero que a estas alturas ya se logró tener un efecto positivo, ya hay una mayor conciencia social. Sin embargo, al principio fue muy difícil lidiar con la concientización de la población. Ok. Ernesto, ¿querías comentar algo? Sí, que digo, generalmente, digamos, los señalamientos así claros que se hacen de la estrategia gubernamental, pues son, uno, que se persistió en la utilización del modelo Centinela cuando ya no era útil, que no se hicieron las pruebas y no se han hecho las pruebas suficientes, que siempre hubo un doble discurso entre el presidente que decía que nos abrazáramos y nos besáramos y el subsecretario que siempre decía quédate en casa, claramente, ¿no? O sea, que este doble discurso en la comunicación para la salud, pues no ayudó en nada al número de casos activos que hoy tenemos. Y la otra situación creo que bien vale la pena señalar, pues es justamente que la estrategia gubernamental básicamente se basaba en que no se saturaran los hospitales, ¿no? O sea, que siempre hubiera disponibilidad de atención para todos. Y creo que en eso no ha fallado la estrategia. O sea, eso es claro que en ninguno de los estados se ha llegado ni siquiera al 90% de la ocupación hospitalaria. Exacto. Y de camas con ventiladores. O sea, yo creo que ha sido muy eficiente la respuesta, digamos, de atención a la salud, pero no así la comunicación en salud. Creo que si en algo ha fallado la estrategia, tiene que ver justamente con este dobles mensajes que la población ha quedado muy confundida. Hay quien dice, sí, no pasa nada, pues ya el presidente sale y se va de gira, se va a Estados Unidos cuando peor está la crisis, no sé qué, y sin embargo el subsecretario siempre es claro en quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¿no? O sea, yo creo que ahí es el mayor señalamiento, pero al final quien se dicen hay que correr porque es un inepto y es un ineficiente, es el subsecretario de salud. Entonces, ¿qué opinión le merece a la doctora esto, no? Yo creo que aquí, bueno, primero a mí sí me gustaría aclarar es que, y a toda la audiencia, es que recuerden que hablar de COVID-19 no es un tema político, es un tema en salud. Y definitivamente yo sí señalo y califico muy, muy mal a todos aquellos que han politizado este problema de salud. O sea, aquí no puedes politiquear cuando estamos hablando de un problema de salud. Y cuando hablas de un problema de salud, quienes saben de salud son las autoridades en salud, no el resto de las autoridades gubernamentales. Entonces, a mí me queda muy claro es que de quien la población debe de seguir las indicaciones es de la autoridad en salud. Y la autoridad en salud ha dicho quédate en casa, a distancia, lávate las manos. Inclusive ahorita que se ha iniciado la reactivación económica, se ha sido muy enfático. O sea, ya está la reactivación económica, pero si todavía puedes seguir quedándote en casa, sigue en tu casa. Solo sal si es necesario iniciar tu reactivación o hacer algunas actividades. Entonces yo creo que esta parte es muy importante. Yo creo que están tratando de manejar esto desde otro punto de vista, no en salud, tratando de crucificar a alguien que el único culpable en esta pandemia se llama virus SARS-CoV-2, que surgió en Wuhan, China, ¿sí? Y se diseminó por todo el mundo. O sea, yo considero que yo como profesional de la salud, una vida perdida es una vida muy lamentable. O sea, es algo que no debería de ocurrir. Pero ante una pandemia, ante una enfermedad como la del virus SARS-CoV-2, que te produce COVID-19, esto es algo que se va a seguir presentando y se va a presentar. Estamos hablando de un problema de salud grave, donde se tiene dos grandes ventajas y eso a veces puede ser que la población se confíe o que logremos que haga conciencia. Tenemos dos grandes ventajas con COVID-19. Una es que el porcentaje más alto de la población la va a pasar con síntomas leves y en su casa.
Y la otra es que el arma más poderosa de protección para COVID-19 se llama agua y jabón. Exacto. Entonces, Sí, pero pues hay un porcentaje que se va a grabar y va a poner en riesgo de muerte su vida. Ese porcentaje realmente no sabemos, de ahí la importancia de cuidarnos. claro. Aquí, Claro. ahorita hablabas, decías que la cosa no es política, pero al final de cuentas lo llevan al ámbito político y de la politiquería. Y se va desde, yo lo entiendo así, desde el asunto de que hay gente, hay políticos o gente que quiere entrar a la política, parte desde ahí, que empiezan a repartir cositas, a repartir despensas, entonces se montan en la pandemia Claro. para aprovecharse y va en grados hasta llegar a los que piden la cabeza de López-Gatell, como si él fuera el único responsable, como si él como si él lo hubiera organizado de esa manera para que en lugar de 8,000 muertos fueran más de 65,000 y que hubiera más o sea, es tan ilógica desde un punto de vista su opinión, pues, o su percepción, que como andan ahí con la rebatinga de la política y de la oportunidad de estar ahí adentro otra vez, valga la expresión de los adversarios y de todo lo que maneja el presidente de la República, que se agarren de ahí también para decir que el gobierno está haciendo mal las cosas, y además decirlo, y como si los demás gobiernos, los gobiernos anteriores, lo que les platicaba hace rato fuera del aire, como si los otros gobiernos hubieran hecho las cosas tan bien que estuviéramos en una catástrofe por culpa de esta administración. No sé si quieres comentar algo, Ernesto, y después algo corto para seguir con Ana. Okay. Sí, de hecho muy corto, creo que justamente pues siempre o sea, digamos, la política la mexicana es eso, ¿no? Siempre tratar de crucificar a alguien y generalmente, bueno, pues ahí se cuelga todo el mundo, o sea, como dice la doctora, es lamentable que se vuelva un tema político, algo que es un tema de importancia o sea, para todos, ¿no? Es un tema de interés público, el cuidado de la salud. Y al final también es cierto lo que ha revirado el mismo subsecretario de Salud a los gobernadores, o sea, ellos son autoridad en salud, o sea, al final el señalar a alguien con el dedo pues implica tratar de quitarse una culpa que le corresponde a cada quien, ¿no? O una responsabilidad, por no decir culpa, ¿no? Claro. Y yo creo que las medidas, o en la medida que se han tomado adecuadamente acciones en los estados para tratar de enfrentar el problema, pues los resultados se han visto o no también, o sea, y hay múltiples factores que también han salido a la luz, ¿no? Las comorbilidades, la obesidad, la diabetes, o sea, todo esto que ha contribuido a que se mueran los mexicanos. O sea, Claro. y también es cierto, la narrativa sobre la pandemia ha sido una narrativa que ha ido cambiando, ¿no? Hay quien dice, lo relativiza y dice es que 65,000 muertos para una población de 120 millones, pues es poco. Y en cambio hay quien dice que somos el cuarto país mundial con número de muertos. O sea, depende cómo se miran las cosas, por un lado, pero también es cierto con qué interés se miran las cosas, ¿no? Exacto. Es lo que está en el trasfondo de todo esto. Claro, yo creo que hay quienes, valga la expresión, quieren subir a López-Gatell a la combi, ¿no? Y agarrarlo entre todos y desquitar de alguna forma la impotencia de algo. Ana Isabel, ¿quieres terminar con algo? Sí, yo creo que mencionaron aquí algo muy importante. Al inicio de este programa, tú, Rafa, mencionaste algo. Recordar, bueno, que si bien es cierto que la decisión y las estrategias vienen de Secretaría de Salud Federal, bueno, recordemos también que el doctor Hugo López-Gatell es un vocero. Durante el transcurso de esta pandemia he oído muchos comentarios de que los números no cuadran y en tal estado hay más de los que dijeron o hay menos de los que dijeron. Pero esos números no son inventados, no son ocurrencias. Es lo que cada estado envía a la federación. Si un estado envía los números equivocados, es lo que va a salir a la luz en las conferencias. Pero eso es lo de menos. Yo creo que pues los números son fríos, no nos están hablando de un problema de salud
de cómo enfocarlos, y aquí vienen muchas aristas importantes. La pandemia llegó a México con un sistema de salud totalmente devastado, el cual sí hay que reconocerle a las autoridades que hasta el día de hoy, a nivel nacional, no podemos hablar que el país se desbordó en los sistemas de salud y se ha logrado dar la atención. Ese es un gran acierto. Lo otro que a veces se nos olvida es que la pandemia llegó a México, siendo México un país gravemente enfermo, y lo digo así con todas sus letras, gravemente enfermo de obesidad, diabetes, hipertensión y principalmente. Entonces, no, además es un país sedentario, es un país con malos hábitos alimenticios, es un país con deficiencia de vitaminas que viene arrastrando por el mal estilo de vida. Entonces, no es lo mismo que llegue esta pandemia a un país saludable a un país gravemente enfermo como el nuestro. Claro. Segundo, es un país gravemente golpeado en su economía, y que también este fue otro punto que se tocó desde el principio, en el cual cuando hablamos de las proyecciones, se hablaba de una proyección optimista siempre y cuando la movilidad se redujera entre el 80 y el 90%. Y las ciudades que más alcanzaron la reducción de la movilidad fue por debajo del 60%. Entonces también esa parte ahorita ya nadie la menciona. Entonces, Claro, a mayor movilidad, mayor contagios, mayor número de muertes. O claro. sea, nunca se le alcanzó el techo optimista de una reducción de movilidad de alrededor del 90%. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Ana Isabel Burguete, epidemióloga experta en este tema y colaboradora también del plan para el Estado de Morelos, el comité, ¿verdad? ¿Se llama comité? Comité de contingencia. Comité de contingencia. Te agradecemos mucho, ya se nos acabó el tiempo. Ernesto Perfecto. Arana, pues gracias también como co-colaborador aquí en Efecto Mariposa. Les agradezco a los dos y a la gente su atención para este espacio que nos brindaron. Gracias, Ana Isabel. Muchísimas gracias a ti, saludos a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Gracias, Ernesto, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Rafa. Gracias, doctora. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego todos, pues buenas noches. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana. Pues gracias amigos y nos vemos en la próxima semana.